¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo. Buenas tardes, mis amados hermanos. Qué alegría poder estar de nuevo aquí, poder hablaros y poder introducir de nuevo esta reunión. Estoy muy contento de que, bueno, a pesar de que no nos podamos ver, tengamos estos medios digitales. Damos gracias a Dios por ello, pero deseamos vernos. Yo tengo un anhelo enorme porque la iglesia pueda volver a reunirse toda junta. Lo he hecho mucho de menos. Hermanos, os echo de menos. Y espero que pronto pueda ser así. Oramos al Señor para que esto pueda ser así. Espero que estéis todos bienvenidos. Gracias por vuestra paciencia y por vuestras oraciones para esta congregación. Y bueno, seguimos orando y seguimos estando ahí. Sentiros todos bienvenidos, y para introducir este culto, esta reunión, vamos a leer el Salmo 117. El Salmo 117 dice así. Es muy cortito, tiene solo 2 versículos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Hermanos, estamos aquí para alabar al Señor. Hemos venido, estamos aquí, aunque no podemos reunirnos, estamos aquí y dedicamos nuestro tiempo el domingo, apartamos nuestro tiempo para tener nuestra reunión, nuestro culto y poder alabar al Señor juntos. Estamos aquí para eso, hermanos. Así que os pido que en vuestros corazones ahora podamos alabar al Señor, podamos poner nuestra mirada en Él, mirar todas las cosas, mirad en este precioso salmo. Tenemos 2 grandes cosas que el Señor hace por nosotros y podemos ver un atributo de Dios que es misericordioso. Y Dios ha engrandecido su misericordia en nosotros. Damos gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana y sin su misericordia nosotros no podríamos hacer nada. Y el otro
El otro atributo de Dios es la fidelidad. Sigue el versículo diciendo, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Mis queridos hermanos, hoy tenemos que alabar al Señor recordando estos dos atributos. Dios es bueno, Dios siempre ha sido fiel con nosotros y es misericordioso. Así que os pido que centremos nuestra mente y nuestra mirada en aquel que vendrá un día por nosotros. Hermanos, vamos a orar y podemos cantar al Señor juntos luego. Padre, gracias por este día, gracias por esta tarde que nos regala, Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros y te pedimos que nos ayude a poder enfocar nuestra mirada en ti, Señor. Oh Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú siempre eres fiel, tú siempre eres misericordioso y nosotros, Señor, podemos verlo en nuestras vidas. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos y queremos ahora seguir alabándote por medio de estas alabanzas. Y te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento para que hoy en este culto, en esta reunión, a través de una canción, de la predicación o de una lectura, tú puedas hablarnos y puedas decir qué es lo que quieres para nosotros, Señor. Gracias por todo. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Él es quien reina con poder.
que ve mis penas, me da su paz y protección. Conozco al que vela mis sendas, sana el dolor a mi oración. Él es mi fuerza, es mi Padre, mi roca y maestro, es mi amigo en verdad. Cuando en Golgota murió, victoria conquistó, en él por siempre ahora viviré. Quiero amarle, servirle y confiar en él, al que primero me amó. Sé que él alumbra mis tinieblas, fuente de luz, gracia y verdad. Sé que perdona ya mis culpas, por fe da vida y libertad. Él es mi fuerza, es mi Padre, mi roca y maestro, es mi amigo en verdad. Cuando en Golgota murió, victoria conquistó, en él por siempre ahora viviré. Quiero amarle, servirle y confiar en él, al que primero me amó. Quiero amarle, servirle y confiar en él, al que primero me amó. Mis hermanos, seguimos con nuestra lectura congregacional y ahora mismo lo vamos a estar haciendo en el Salmo 27 y lo vamos a leer entero. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificio de júbilo, cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo.
Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Señor, gracias porque tú nos has revelado tu palabra. Padre, gracias porque tenemos una confianza plena, absoluta, Señor, en tu misericordia, en tu gracia, Señor, en tu bondad y en tu voluntad, Padre. Gracias porque podemos mirar al cielo y estar tranquilos, confiados en que tú nunca nos vas a dejar, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra luz, Señor, tú eres nuestro todo. Padre, gracias porque tú nos has cuidado desde el mismo momento en el que nacimos y hasta el último día de nuestras vidas. Sabemos de que tú eres fiel, Señor, de que tú nunca dejarás que los justos, Señor, estén perdidos, estén fuera de tu cuidado, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a entender estas verdades y a podamos disfrutarlas de ellas, Señor. Gracias, te glorificamos, te alabamos, Señor. Te damos la gloria porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, Señor, y porque tú eres soberano. Bendito sea, te alabamos, te glorificamos, Señor, y queremos seguir haciéndolo en esta mañana, en esta tarde, Señor, y en cada día de nuestras vidas. Gracias por ser tan bueno, gracias, Señor, y gracias porque tú siempre, 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 Señor, estarás con nosotros, y tú siempre, aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, tú nos recogerás. Bendito sea el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí.
disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Oh, oh, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Oh, oh, me suficientes para mí. Hermanos, ¿podemos agradar a Dios? Es una muy buena pregunta. Yo creo que precipitarnos en dar cualquier respuesta no es bueno. Tenemos que meditar bien en esto. ¿Podemos agradar a Dios? ¿Es posible como iglesia hacer sonreír al cielo? Una comunidad de gente imperfecta, como somos todos nosotros, pecadores, insuficientes, incapaces, una comunidad así es capaz de recibir la aprobación del Señor Jesús. Hermanos, sabemos que el hombre natural está totalmente depravado, creemos esa enseñanza de la palabra de Dios. Todos los afectos del hombre están contaminados con el pecado. Y no hay nada en el hombre, no hay nada en nosotros que es digno de alabanza en nosotros mismos. Ahora bien, cuando venimos a Cristo, cuando estamos en Cristo, la pregunta es, ¿podemos recibir la aprobación del cielo en nuestras obras terrenales? Y si es así, pues ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser una iglesia que reciba la sonrisa del cielo? ¿Cómo ser un creyente que reciba la aprobación del Señor? Así que vamos a leer nuestro texto en el día de hoy. Apocalipsis capítulo 3, del 7 al 13, dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque tú nos revelas tu voluntad, nos instruyes, nos moldeas, y te pedimos Señor que nos hagas comprender la riqueza que hay en este texto. Señor, que tu Santo Espíritu sople en nuestros corazones y que podamos ser una iglesia que te agrade, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, y que podamos ser de bendición, recibir, Señor, tu aprobación, que te agrademos en nuestro caminar, y te pedimos que nos instruyas en esto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, la iglesia en Filadelfia era una congregación, dice el texto, que tenía poca fuerza. Es decir, que era una congregación débil en cuanto a capacidad económica y en cuanto a número de creyentes. Era una iglesia en la que eran pocos y pobres. Se trataba de una iglesia pequeña, con pocos recursos. Una iglesia que no tenía unas grandes plataformas ni tampoco recursos para divulgar y hacer la obra del ministerio. Sin embargo, esta iglesia pequeña con poca fuerza, el Señor la alaba y el Señor reconoce su fortaleza espiritual. Jesús reconoce que la iglesia ha guardado su palabra y que no ha negado su nombre. Y esto significa que la iglesia se ha mantenido fiel al Evangelio y se ha mantenido firme ante las presiones del mundo. Filadelfia, a pesar de que parece ser débil, en realidad es una iglesia fuerte a causa de su obediencia al Señor. Por lo tanto, la iglesia en Filadelfia era una iglesia que estaba agradando a Dios, que estaba haciendo sonreír al cielo, y ahora el Señor se dirige a ella desde su trono. El Señor se dirige a esa iglesia que le está agradando, que está haciendo las cosas bien, para tener unas palabras para ella. Y lo primero que hace el Señor es presentarse a sí mismo con los mismos atributos que realza de la iglesia a la que se dirige. Él dice que es santo y que es verdadero. Versículo 7 dice: escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, la iglesia en Filadelfia era obediente. Era una iglesia que destacaba por su santidad, por su celo por el Señor. Y también era una iglesia verdadera, es decir, se mantenía fiel a la verdad. Una iglesia sin doblez. Y ahora Jesús se presenta a sí mismo como la máxima expresión de estos dos atributos. Él es perfectamente santo. La iglesia en Filadelfia estaba siendo un reflejo de lo que Jesús es. En Él no hay mancha, en Él no hay pecado, en Él todo es puro. Y por otro lado, Él también es perfectamente verdadero, no hay engaño en Él. Todo lo que Él dice es en el sí y en el amén. Todo lo que hace es ciertísimo. Él es el santo con S mayúsculas y el verdadero con V mayúsculas. Y Jesús también sigue refiriéndose a sí mismo como el que tiene la llave. El santo y verdadero tiene la llave. Esto es una alusión directa al profeta Isaías. En Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22 dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ahora, Eliakim, que vivió en la época de los reyes, él recibió autoridad. Este hombre recibió capacidad de gobierno en Judá y en Jerusalén. Pero vemos como la palabra nos revela que esta profecía se cumple perfectamente en la persona de Jesucristo. Hermanos, Él es el que tiene toda la autoridad. Él es el que gobierna de forma soberana, tanto en los cielos como en la tierra. A Él se le ha dado la llave, y cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Y ahora, el santo, el verdadero, el soberano de las naciones, Él tiene un mensaje para su iglesia. Se trata de un mensaje de aliento, hermanos. Se trata de un mensaje en el que Él mismo ofrece una panorámica celestial de la iglesia de Filadelfia. El Señor, en su misericordia, nos abre el telón de la eternidad y nos hace ver cómo realmente se ve desde los cielos esa iglesia pequeña, esa iglesia débil, esa iglesia
pobre, pero que realmente es una iglesia rica, fuerte, vigorosa. Una iglesia que va a tener victoria, a pesar de que pueda parecer lo contrario. Una iglesia que va a tener victoria. He titulado este sermón Filadelfia, tendrás victoria. Tendrás victoria. A lo que primero que dice Jesús es lo siguiente, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, Filadelfia era una ciudad situada en un valle, que había sido edificada como centro de divulgación de la cultura, el comercio y la lengua griega al mundo. La intención de edificar esa ciudad en el siglo aproximadamente III a.C. era que fuera un centro misionero de la cultura pagana. Se pretendía expandir la cosmovisión griega al mundo que le rodeaba. Y por esa razón era una ciudad de puertas abiertas, una ciudad cosmopolita, muy transitada, con mucho tráfico de personas de diferentes lugares. La intención era divulgar la cultura, la lengua, el comercio de los griegos. Pero Jesús le dice a la iglesia que esta sería un centro de evangelización para llevar a cabo su misión al mundo. Esa iglesia en Filadelfia no se iba a ocupar de divulgar la cultura pagana, se iba a ocupar de hacer misión al mundo. Y la iglesia no solamente iba a ser un centro misionero para divulgar la palabra, para expandir el reino, sino que Jesús le dice que va a tener éxito en su labor misionera. Va a triunfar, va a tener victoria. Y no lo va a hacer por sus fuerzas o lo va a hacer por sus capacidades ni por sus dones, sino porque Dios es el que abre la puerta para que eso ocurra. Hermanos, después del primer viaje misionero en el que Pablo y Bernabé salen y los envían desde la iglesia de Antioquía, ellos vuelven, regresan a la iglesia y mira lo que dice Hechos capítulo 14, 27. Dice que habiendo llegado y reunido a la iglesia, ahora los misioneros van a dar informe a la iglesia de lo que ha pasado en ese viaje misionero y dicen, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y fíjate, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermanos, a veces podemos pensar que la obra que se nos ha encargado es imposible para nosotros. Podemos mirar nuestras capacidades, nuestra cuenta bancaria, nuestros recursos y considerar que somos totalmente insuficientes para la obra. Mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué vamos a hacer en medio de una pandemia? Aquí 4 gatos que nos juntamos en San Fernando sin recursos, el pastor que está todo agobiado. ¿Dónde vamos a parar? No podemos. ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo desde aquí si somos tan débiles? Y la verdad es que todos esos pensamientos, hermano, yo voy a dar una nota de realidad. Todo lo que podamos pensar acerca de eso es verdad. No se trata de pensar más allá de la realidad. Todo lo que estamos diciendo es verdad. Nosotros no somos capaces. No podemos. Pero a la misma vez que consideramos esta verdad, debemos entender, hermanos, y esto lo hemos escuchado 1000 veces, pero no nos lo acabamos de creer. Iglesia del Señor, la obra es finalmente de Dios. Del Dios que sostiene las galaxias. Es el Rey del universo el que va a hacer la obra en nosotros para que podamos continuar con su proyecto y sus propósitos. Por lo tanto, es Él el que abre las puertas. Es Él el que cierra las puertas. Y cuando abre, nada ni nadie puede cerrarlas. Y esta puerta, hermanos, simboliza, no es una puerta real, como sabéis, Apocalipsis está lleno de símbolos. Simboliza las oportunidades para evangelizar. Y no solo eso, sino la gracia para que esa evangelización alcance a los perdidos dando fruto para su gloria. Él abre puertas. Dios es el que actúa, hermanos, en favor de su misión. Dios es el primero que está interesado en que esto vaya bien.
en que tenga éxito. Dios salva a pecadores usando iglesias débiles, hermanos. Dios salva a pecadores usando familias débiles, con defectos, con problemas, que no tienes que ser perfecto para testificar, que no hablamos de ti, que hablamos del Rey, que su evangelio tiene poder y Él se goza y se glorifica en usar a creyentes débiles, hermanos. Hombres, hablo por ejemplo de hombres como John Eliot, un hombre que vivió en el siglo XVII y que dejó su comodidad académica y sus grandes proyecciones de formación teológica para ir a predicar a los indios americanos. Él aprendió su idioma, él tradujo las escrituras a su idioma y él fue usado para provocar un avivamiento en esa cultura en los años 1600, hermanos. Hablo de hombres como David Brainerd, que con 27 años, él murió, solamente él vivió 29 años. A mí me encienden estas cosas, yo disfruto leyendo este tipo de biografías porque alucino del poder de Dios. Este hombre murió con 29 años, se convirtió a los 21 y él estuvo batallando con una fuerte tuberculosis los últimos años de su vida. ¿Sabéis qué hizo? Cuando tenía 20 y pocos años, se fue de misionero también a los indios americanos y estuvo ahí para pasar los últimos años de su vida predicando el evangelio, estando con ellos y también provocó un avivamiento entre ellos. ¿Quién daría un duro por David Brainerd? Y estuvo ahí y su diario, hermanos, leedlo, es una bendición. El diario de David Brainerd enciende en oración, un hombre con una devoción, una pasión por el Señor, un muchacho de 20 y tantos años, moribundo, débil. Hombres como William Carey, que a finales del siglo XVIII dejó todo lo que tenía su negocio de zapatero y se fue a India, esta vez en Asia, para predicar el evangelio, encendiendo las misiones internacionales desde que él fue allí. Hermanos, ir a India hoy tiene tela, pero ir hace 200 y pico de años no apetecía mucho. Un lugar incómodo, hermanos. Gente que lo deja todo y no confía en sus fuerzas. ¿Qué tenía William Carey? Zapatos. Sí, zapatos y fe. Mucha fe. Fe, hermanos. Confianza en el Señor. Y el Señor multiplica esas fuerzas. Y el Señor aviva el corazón de la gente y el Señor bendice las oraciones. El Señor abre puerta. Hombres débiles, sin recursos, sin talentos grandes, pero hombres con fe, dispuestos a dejarlo todo por Cristo. Él lleva a cabo su obra, hermanos, con éxito, a través de nuestra debilidad, para que la gloria sea solamente para Él. Pero Dios le dice a la iglesia que Él va a abrir la puerta de esa bendición de alcanzar almas por una razón. Él dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, la iglesia en Filadelfia estaba siendo fiel y obediente al Señor. Así de fácil, hermanos. No hay que hacer matemáticas, no hay que hacer algoritmos. El Señor bendice la obediencia y la fidelidad. El Señor usa y prospera a aquellos que pese a las dificultades se mantienen firmes en obediencia al Evangelio. El Señor abre puertas de bendición para aquellos que se mantienen firmes en la obediencia a Dios. Una iglesia débil, con pocas fuerzas, con pocos recursos, pero una iglesia encendida en fe es una iglesia imparable. Creedlo, hermanos. Creedlo. El Señor hace la obra. Y cuando lo hace, cuando hace estas cosas, el mundo se queda boquiabierto. Y empieza a darle explicaciones, y hace cábalas. No, es Dios. No hay otra explicación. No hay otra explicación de que un chico de 20 y tantos años con tuberculosis se vaya a India. Tic, tic. ¿Quién puso amor en el corazón de ese hombre por esa gente? Dios. ¿Quién le dio fuerzas para aguantar las noches con fiebre? Para aguantar las debilidades. Hermanos, hablo de hace 300 años. En las montañas de Estados Unidos, pasando penurias. ¿Quién? Sin conocer el idioma. ¿Quién hace eso? ¿Un hombre de 20 y tantos años? No, el soberano del universo. Él lo puede hacer. Él lo hace, hermanos.
Ahora bien, la razón por la que el Señor le da esta hermosa promesa a la iglesia en Filadelfia es que los miembros de la iglesia en Filadelfia estaban recibiendo una fuerte oposición. Versículo 9 dice: aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, los cristianos en Filadelfia estaban recibiendo la oposición y la burla, sobre todo, de la comunidad judía, que no creía en el Mesías, en Jesús como el Mesías. Estos judíos, ellos pretendían seguir siendo el pueblo del pacto, pero rechazaban al Hijo enviado del Padre. Estos judíos se burlaban de los cristianos, se burlaban de la cruz y de la pretensión jactanciosa, según ellos, de los gentiles de ser seguidores de lo que ellos consideraban que era un hereje. Y de esa manera, hermanos, ellos creían que servían a Dios cuando realmente estaban sirviendo a Satanás. Hermanos, para hacernos una idea de la oposición de los judíos hacia el cristianismo en el primer siglo, podemos leer, por ejemplo, una de las peticiones, la petición duodécima, que se dio en el concilio de Jamnia. El concilio de Jamnia se dio sobre el 90 después de Cristo y fue a raíz del crecimiento del cristianismo. Los judíos se reunieron para tratar algunos asuntos de unificación de su fe y algunas otras cosas, y qué respuesta tenían que dar. Hicieron un concilio de Jamnia. Es interesante leerlo. La petición duodécima dice lo siguiente. Eso dice los judíos de los cristianos. Esto es una petición. Ellos oran a Dios. Así. Dicen: para los apóstatas, que no haya esperanza, y que el reino de la insolencia erradiques con prontitud en nuestros días, y que los cristianos y los herejes perezcan en un momento, que queden borrados del libro de la vida y que no sean inscritos con los justos. Bendito eres, oh Señor, que humillas al insolente. Eso dice un judío de un cristiano, creyendo que está orando a Dios y sirviendo a Dios, está sirviendo a Satanás. Oh, hermanos, cuán peligrosa es la arrogancia espiritual. Y una vez más, hermanos, yo quiero poner esta nota porque el texto pone esta nota. Debemos recordar que todos aquellos judíos que rechazan a Jesús no son el pueblo de Dios. No son la niña bonita de los ojos de Dios. Dios no tiene algo especial para ellos. Los judíos que no tienen al Hijo tampoco tienen al Padre. Primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hermanos, las promesas hechas a Israel han pasado a ser para la Iglesia a causa de la desobediencia del pueblo del primer pacto. Por tanto, los judíos que rechazan a Cristo esto es muy fuerte, hermanos, pero es lo que dice Jesús. Los judíos que le rechazan a Él, que persiguen a la Iglesia, no son siervos de Dios, son seguidores y siervos del adversario, de Satanás, que se oponen al plan divino. Y este es el misterio oculto al que Pablo se refiere en la epístola a los Efesios. El verdadero pueblo de Dios es el que forman judíos y gentiles que creen en Jesús, porque todos somos adoptados como hijos de Dios en Cristo y aceptados por Dios solamente por la fe en su única justicia. Que no nos anclemos más en el romanticismo de las menorás y de los pergaminos y de los gorritos, la kipá y del muro de las lamentaciones. Hay gente, hermanos, que estos judíos están orando de cara al templo, pidiéndole a Dios que venga el Mesías por primera vez. No son el pueblo de Dios. No están en Cristo. Ahora, estos falsos judíos, estos que dicen ser judíos, pero mienten, que no lo son, no son verdaderos hermanos de Jesús, no lo son. También el Señor advierte que estos iban a ser convertidos por el poder del Evangelio. Estos judíos que perseguían y rechazaban a Cristo
Dice el texto que iban a venir a los pies de la iglesia como portadora del mensaje de luz. Iban a someterse a la iglesia de Cristo e iban a reconocer el amor de Dios por los verdaderos creyentes. Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Oh, Jesús iba a derramar gracia para salvar a quienes le rechazaban y para que su iglesia perseguida fuera vindicada en su momento. Hermanos, de esa manera muchos de los que ahora son perseguidores del Evangelio se van a convertir en aliados del Evangelio. Vendrán a los pies de Cristo humillando su corazón y lo van a hacer por el poder de la cruz, actuando a través de una iglesia débil, pero fiel a la que Cristo ha abierto la puerta de su bendición. Hay una especie de... Yo entiendo, hermanos, yo entiendo la línea escatológica que yo creo y que la Biblia narra de que vendrá cada vez más tribulación, la iglesia será más perseguida. Amén a eso, lo entiendo. Tenemos que prepararnos, vienen tiempos difíciles. Pero hermanos, el Evangelio sigue siendo poder. Y tenemos que confiar que Dios salva a pecadores, que este mensaje es portador de luz, este mensaje rescata a la gente de las tinieblas, este mensaje hace que un fariseo celoso de la Torá, celoso de la ley, que va a perseguir a la iglesia y que consienten que apedreen a un judío por testificar de Cristo, cuando va camino a Damasco, ve la gloria de Dios, cae rendido a los pies de Cristo y pasa de ser un asesino perseguidor de la iglesia a ser un abanderado del Evangelio que predica la gracia de Cristo en la cruz. Oh, hermanos, salvando las distancias, evidentemente hablaba de Pablo, pero todos nosotros tenemos al mismo Dios que Pablo tenía. ¿Quién es Pablo? Hermanos, yo leía la Biblia para burlarme de los cristianos. Buscaba el error para que cuando me hablaran de Jesús los pillara así de estrangis y los ridiculizara. Y si podía ser en público, mejor. Porque estos cristianos que no hacen lo que viven me comen la cabeza con que yo crea lo que ellos cuando mi vida es 3 veces mejor que la que ellos tienen. ¿De qué van esta gente diciéndome lo que yo tengo que creer o cómo tengo que vivir? Esto es una mentira y te lo voy a demostrar. Y yo luchaba y quería que eso fuera así. Me burlaba de los cristianos. Hasta que el Señor dijo, hasta aquí. Hasta que Cristo me dijo, ven aquí, que te voy a contar cómo van las cosas. Y cuando Él te abre los ojos y te pone en tu lugar, como criatura débil y te quebranta y te rompe en 1000 pedazos, el que antes perseguía ahora sigue. El que antes odiaba ahora ama. El que antes rechazaba, ahora abraza. El que antes negaba, ahora predica. Este mundo es hostil. Vivimos en época de apostasía abrumadora, cada vez más. Es horrible lo que está ocurriendo. Y es bueno reconocerlo y prepararnos, pero no es bueno vivir con una pesadumbre derrotista. No, hermanos. El que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. La iglesia tiene éxito en su misión. Y no estoy hablando de éxito en este mundo. No estoy hablando de que llevamos en paz, tengamos un yate y bendecidos. Hablo de la eternidad, hermanos. Éxito. El reino de los cielos es imparable. Y es verdad, la iglesia es cuestionada. El escepticismo está en alza. Se burlan de nosotros, nos criminalizan, nos persiguen física o ideológicamente. Las cuentas en YouTube que abogan por la santidad, por el Evangelio, en YouTube, en redes sociales, son censuradas. Y espérate, si ¿quieres que te haga un pronóstico de cómo va a ir la cosa? Yo creo que va a ir mucho peor, mucho peor. Pero hermanos, debemos seguir siendo obedientes. Debemos seguir buscando la santidad, debemos seguir predicando el Evangelio, amando a nuestros enemigos, orando y bendiciendo a los que nos maldicen. Y entonces, cuando estemos de rodillas, quebrantados en nuestra debilidad, siendo obedientes a la cruz y no cambiando la gloria de la cruz por la comodidad de este mundo, cuando hagamos eso, cuando oremos fervientemente y tengamos una fe encendida, cuando el pueblo de Dios clame al Señor y esté firme en la cruz, veremos el poder de Dios y cómo Él dobla las rodillas de muchos de aquellos que hoy nos escarnecen. Lo creo.
El Evangelio sigue teniendo poder, hermanos. El Evangelio sigue abriendo puertas y Dios sigue salvando pecadores. Y a esa comunidad en Filadelfia le dice, mira, tú has guardado mi palabra y no has guardado mi nombre. Y esos que se dicen ser judíos y no lo son, que se creen doctores de la ley y la tuercen, esos que te persiguen, que se burlan, que te delatan a las autoridades y mienten para que te maten, esos que te odian, vendrán a tus pies y me alabarán y van a reconocer que yo soy el Dios vivo y te he amado. Gloria al Señor. Y cuando pase, vas a alucinar conmigo, porque no eres tú, Filadelfia, no eres tú. Que tienes 4 dracmas en la cuenta bancaria, que no eres tú, que soy yo. Que no eres tú, que sois 3 y sin dones. Uno es tartamudo, el otro cojo, no eres tú. Soy yo. Soy yo. Tú tienes poca fuerza, pero yo las tengo todas. Sin embargo, hermanos, nadie dice que esto va a ser fácil. Nadie dice que va a ser fácil. Y Jesús, que es verdadero, que no miente, que es ciertísimo, Él no le esconde a su iglesia lo que viene. Y continúa diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, en este mundo tendremos aflicción. En este mundo seremos probados. Seremos tentados, perseguidos, y esto no debe sorprendernos porque estamos sobre aviso. Ahora bien, esta hora de la prueba de la que habla este texto no debe entenderse como una gran tribulación que vendrá en un tiempo en el que Dios va a arrebatar a su iglesia antes para que no la pase. Hay una corriente teológica muy común en el mundo evangelio que aboga por un rapto secreto que impide que la iglesia pase por la gran tribulación. Un sistema escatológico que más o menos tiene un par de siglos de historia y que aboga por esa corriente. Personalmente, y podemos hablar en otro momento de eso si queréis, yo no estoy de acuerdo en esa forma de entender la escatología. Y aunque no es el propósito del texto entrar en esta cuestión, yo lo que voy a limitarme a decir es que la intención de Jesús en este pasaje no es decir que habrá una gran tribulación en la que la iglesia no va a estar. Lo que hace Jesús es más bien lo contrario, hermanos. Jesús está diciendo que durante los momentos en los que la iglesia va a ser probada, que durante los momentos en los que la iglesia va a ser tentada, que en los momentos en los que la iglesia va a pasar por aflicción, va a tener problemas, Jesús, el soberano Rey de las naciones, la va a guardar. Hermanos, Jesús la va a sostener, la va a cuidar, no la va a probar más de lo que la iglesia pueda soportar. Y con esta forma Jesús se hace eco de las palabras de Isaías: cuando pases por las aguas, que pasarás por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vas a pasar, pero yo estaré ahí contigo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Jesús promete que vamos a tener aflicción y que vamos a pasar tribulaciones, pero debemos confiar porque Él ha vencido y Él va a estar con nosotros todos los días. Y las aflicciones en este mundo, hermanos, sirven, entre otras cosas, dice la palabra, de la hora de la prueba, para que Dios ponga a prueba la verdadera condición espiritual que hay en cada uno. Hermanos, ¿cómo se me está ocurriendo esta ilustración ahora? Igual es una mala ilustración, pero ¿cómo se hace un buen zumo de naranja? ¿Cómo saco el jugo? Tengo que exprimirlo. Si yo no exprimo, no sale. ¿Cómo Dios desarrolla los frutos del Espíritu en nosotros? ¿Cómo Dios desarrolla en ti la bondad, la paciencia, la benignidad, el amor? ¿Cómo Dios va a hacerte más paciente? A mí, por ejemplo, ¿cómo Dios va a hacerme más paciente si no tengo a un niño de 3 años al que solamente le interesa ver al Spiderman en la tele e imitar los movimientos del Spiderman con mi cabeza pegándome porrazos de 5 de la tarde a 9 de la noche?
Si yo no tengo esa bendición, ¿cómo va a tratar el Señor con mi paciencia? Hermanos, es por medio de la aflicción que el Señor forma en ti el carácter de Cristo. Dios te aprieta y Dios te moldea. Para los impíos, la prueba, la tentación, la aflicción sirve como medio por el que Dios derrama su ira y ejecuta su castigo. Pero para su iglesia sirve para purificarla, para derramar su gracia sobre ella, preservándola en la tribulación y moldeando la imagen de Cristo. Hermanos, abraza la cruz. Abrazad el sufrimiento, no porque seamos masoquistas, sino porque es por medio de ello que somos hechos más piadosos, más pacientes, más benignos. ¿Cómo tú vas a desarrollar el amor si no tienes enemigos que te odien a los que tengas que amar? ¿Cómo? Es fácil amar a los que te aman. Hasta los impíos lo hacen. Pero el amor de Dios es aquel amor que es capaz de mirar al vecino que te quiere amargar la vida y mirarle con bendición. Y si puedes ayudarle, le ayudas. El amor de Dios es mirar a aquel hermano que está contigo en la iglesia, se sienta contigo y te mira con una cara de buena gente cuando tú sabes que es un falso y te está criticando por la espalda. El amor de Dios se forma allí. Dios promete a su iglesia que va a ser guardada en los tiempos de tribulación. Y eso lo va a hacer, dice la palabra, me encanta, como dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Y con esto el Señor se refiere a la paciencia que Él tuvo. Cuando Él tuvo paciencia. Cuando lo escarnecían, no maldecía. Cuando lo insultaban, Él bendecía. Cuando estaban horadando sus manos, Él dijo, perdónales. Él cargó la cruz. Hermanos, el Creador. Las criaturas que Él había creado lo estaban matando. Hermanos, y Él cayó. Aquellos que tenían que representar su ley, aquellos que tenían que ser la imagen de la gloria de Dios, estaban juzgándole, abofeteándole. El Verbo escarnecido. Hermanos, y Él allí, perfectamente consciente de quién era, soportando a esta panda de lunáticos, a este manicomio insoportable, sacando amor de su boca. Jesús se refiere al mensaje de la cruz, al mensaje, hermanos, que escandaliza al mundo, que es locura para el judío y para el gentil. El mensaje que sigue siendo poder de Dios. El mensaje que anuncia, hermanos, que Dios envió, que el Padre envió al Hijo para morir en una cruz y resucitar al tercer día. Hermanos, los que nos mantenemos firmes en la fe en este mensaje, que lo abarca todo, vamos a ser guardados por Cristo en las aflicciones de este mundo. Su dulce amor y su inmedible gracia nos van a sostener. Has guardado la palabra de mi paciencia. No perdamos la perspectiva. Jesús, en su trono, glorificado a la diestra del Padre, dirigiéndose a la iglesia en Filadelfia. Has guardado la palabra de mi paciencia y yo te voy a guardar. Oh, Señor. Gloria sea su nombre. He aquí, dice el versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Jesús continúa diciendo a su iglesia que viene pronto, es decir, exhorta a la iglesia a aferrarse a una expectativa inminente de su segunda venida. Y hermanos, está claro que Jesús va a volver a buscar a su novia, va a volver a buscar al pueblo redimido, que pudo ser redimido porque Él tuvo esa paciencia. Y esa es la garantía, Jesús va a volver. Ahora, nadie puede saber cuándo va a ocurrir. De hecho, las Escrituras nos enseñan claramente que su segunda venida puede ocurrir en cualquier momento, como ladrón en la noche. Y los creyentes somos llamados a velar, a estar preparados para ese momento. Y es interesante notar cómo Jesús aquí dice que en esta expectativa inminente de estar siempre alerta, preparado, con las lámparas llenas de aceite, hermanos, dice Él que la corona que tenemos que retener, nadie la tome de nosotros ya, está en presente, es decir, la corona ya es nuestra. Ya la tenemos. Ya hemos recibido la justicia de Cristo. Ahora, tenemos que retener esa fe. Tenemos que perseverar en el camino hasta el final. Los que realmente han sido salvos no se rinden. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Continúan peleando la batalla hasta la muerte. Hermanos, en esta iglesia yo soy un fiel defensor de la seguridad de salvación, de la perseverancia de los santos. Yo creo firmemente que aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios en Cristo es imposible. El que realmente ha sido salvado es imposible que se pierda. A no ser que Dios sea un mentiroso. Dios no lo pierde. Pero esta preciosa doctrina que nos da seguridad, confianza, no enseña, hermanos, que la persona que es salva puede vivir como le dé la gana. Lo que enseña esta doctrina es que el que es verdaderamente salvo ya no quiere y ya no puede vivir como le da la gana. Hermanos, el que es salvo quiere de todo corazón vivir para la gloria de Dios. No es salvo el que se rinde, es salvo el que persevera. Por lo tanto, no es salvo siempre salvo, como dicen algunos, es salvo siempre santo. El que salva, el que se salva, persevera. Y esta iglesia que parecía débil pero era fuerte, pobre pero era rica, fracasada pero tenía victoria, esa iglesia es llamada por Cristo a perseverar, es alabada por Cristo por sus buenas obras y es exhortada a que continúe el camino de la fe hasta el final para que nadie quite su corona. Sí, tenemos seguridad, pero tenemos que perseverar. Doblar nuestras rodillas, golpear nuestro cuerpo, hermanos. No vaya a ser, como dice Pablo, que habiendo sido heraldo para muchos, nosotros mismos vengamos a ser eliminados. Y ahí este texto no enseña que se puede perder la salvación. Eso es otro tema. El que quiera lo comentamos. Hermanos, tenemos seguridad en Cristo para buenas obras. Perseveremos. Para terminar, Jesús le brinda a su iglesia unas preciosas promesas que debemos considerar atentamente. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Jesús le dice a su iglesia que aquellos que permanezcan fieles hasta el final, aquellos que no se rindan, Él los va a hacer columnas en el templo de Dios. A ver, evidentemente, hermanos, esto está lleno de simbolismo. Debe ser tomado de forma simbólica. No es que los cristianos, cuando estemos en el cielo, vamos a ser hechos columnas, literalmente. Como me hagan a mí columna con lo pequeño que soy, no aguanto nada. No es eso. No es que seamos columnas. Las columnas simbolizan algo permanente, hermanos. Algo sólido, algo estable. El templo aquí significa la presencia perfecta de Dios. No un templo físico. Lo que esto significa es que los creyentes van a estar presentes de forma permanente en la presencia de Dios y nadie va a poder separarles de su eterno amor, nada va a poder echarles fuera de esa ciudad celestial. Dice, y nunca más saldré de allí el que venciere. Y esto lo iban a entender muy bien los de Filadelfia. ¿Por qué podían comprender bien esta expresión? Porque la ciudad en el año 17 después de Cristo, o sea, unos 60 años antes de
que recibieran esta carta, había sufrido un fuerte terremoto que había destruido prácticamente toda la ciudad. La ciudad había sido reedificada, pero muchos habitantes ya tenían miedo de las estructuras de la ciudad y preferían permanecer fuera de las murallas, quedarse en los contornos, edificar sus casas allí. Y ahora Jesús les asegura que aquellos que venzan van a estar seguros en la ciudad celestial. No va a haber nada que temer. No va a haber ningún peligro que considerar. Ellos habitarán confiados, ellos habitarán seguros, estables y de forma permanente en la presencia de Dios. Y en segundo lugar, dice el versículo 12, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y nuevamente, hermanos, los habitantes de Filadelfia comprendían perfectamente a lo que se refería Jesús, porque verás, cuando la ciudad fue reedificada en el año 17, lo hizo porque el emperador Tiberio, en ese año, reconstruyó la ciudad y la eximió durante un tiempo de pagar impuestos. Como agradecimiento, la ciudad le puso el nombre de la ciudad a ese emperador. Bueno, realmente le puso Neocaesaria, algo así, que significa la nueva ciudad del César. Y de esa manera los habitantes le estaban dando honor y se identificaban con el emperador Tiberio. Ahora, décadas más tarde, los habitantes de Filadelfia volvieron a cambiarle el nombre de la ciudad por el de Flavia para honrar y darle honor al emperador Vespasiano, que también se llamaba Flavio Vespasiano, no sé qué. Allí, como vemos, los habitantes de esa ciudad eran muy dados a cambiarse de nombre la ciudad, a modificar su propia identidad para agradar y para honrar al poder político de turno. Pero estos creyentes, en esta pequeña y débil congregación, habían permanecido fieles a Cristo. Ellos no se habían vendido al sistema del mundo y no habían cedido a sus presiones, y por esa razón Dios iba a escribir sobre ellos su propio nombre, el nombre de la ciudad celestial y el nombre de Cristo. Y estos nombres eran un pasaporte para entrar a la presencia de Dios. Estos nombres nuevos los sellaban como ciudadanos del cielo. Hermanos, estos nombres nuevos indicaban que ya no debían cambiar más de identidad buscando agradar a no sé quién. No. Ellos eran de Dios. Ellos pertenecían a Dios y ellos iban a estar con Dios para siempre. Oh, hermanos, al final de esta breve epístola el Señor Jesús vuelve a decir, como en todas las otras, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, para remarcar que esta enseñanza, esta exhortación, estas promesas no son solamente para Filadelfia, son para toda la Iglesia universal, en todos los siglos, en todo momento. Amados hermanos, aunque en este mundo pueda parecer que estamos perdiendo, aunque seamos débiles, aunque nos persigan, aunque nos empobrezcamos, aunque las situaciones nos aflijan y tengamos una fe pequeña, aunque vivamos en medio de una pandemia que ya nos tiene hastiados, llevamos ya un año con el rollo, aunque la economía flaquea, aunque la salud pueda tambalear, aunque las fuerzas decaigan, aunque el ánimo esté por los suelos, aunque todo eso, a pesar de todo eso, aquellos que permanecemos fieles al Evangelio, hermanos, aquellos que guardamos la palabra de su paciencia, aquellos que no negamos el nombre de Cristo, todos aquellos tenemos asegurada la victoria eterna. Hemos recibido la identidad de verdaderos hijos de Dios y tenemos la promesa de estar en su presencia de forma estable, permanente y segura por los siglos de los siglos. Y ahora oigamos lo que el Espíritu nos dice, retengamos la corona que hemos recibido, perseveremos, que nada ni nadie nos quite el premio, sigamos adelante el camino de la fe y veremos cómo el Señor abre puerta para que su reino avance en este mundo. Leyendo los comentaristas de esta iglesia me topé con alguno que decía, y me impresionó, que la iglesia en Filadelfia es la única iglesia de las 7 a las que se refiere Jesús en la que hay testimonio continuado durante toda la historia hasta hoy. Se conoce que había incluso creyentes organizados en Filadelfia en la época de la invasión islámica. Podemos afirmar con total seguridad que a principios del siglo XX continuaba esa tradición evangélica allí.
Sabéis que Filadelfia, esta ciudad, está en la actual Turquía y ahí hoy en día hay una persecución fuerte contra el cristianismo. Ha sido una zona de conquistas, guerras, pero en esa ciudad siempre había una antorcha que alumbra. La iglesia en Filadelfia fue prosperada durante los siguientes siglos. Y actualmente, la ciudad bíblica de Filadelfia se conoce, está en Turquía y se conoce con el nombre de Alaşehir, no sé si lo pronuncio bien, y existe presencia evangélica allí. Hermanos, gloria al Señor. Al parecer, aunque no podemos afirmarlo con total seguridad, todas las pruebas apuntan a que es una iglesia que nunca ha muerto. Siempre ha permanecido. 21 siglos, hermanos. Hermanos, ¿es posible agradar a Dios? ¿Es posible hacer sonreír al cielo? ¿Es posible que esta iglesia que hace ni un año que está, y encima con coronavirus de por medio, es posible que esta iglesia haga las cosas conforme a la voluntad de Dios y sea prosperada? Hola, hermanos, la palabra nos declara que sí lo es. Y la palabra nos exhorta a que esa debe ser nuestra aspiración, no nos conformemos con menos. Una aspiración, un celo continuo y creciente entre los cristianos. Amada Iglesia, el Señor nos dé gracia para poder ser una congregación conforme al corazón de Dios y que Él abra puertas para el avance de su reino. Amén. Señor, te damos gracias por este mensaje que hemos podido escuchar.
Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado en medio de toda dificultad, Señor, y Señor, queremos pedirte en especial por esta reunión que hemos tenido, que hemos podido disfrutar, que tú, Señor, sea quien nos toque, Señor, y te pedimos que podamos tener un corazón sensible y unos oídos atentos, Señor, a lo que tú nos has dicho hoy. Padre, por favor, queremos hacer tu voluntad y te suplicamos que tú cumplas tu voluntad en esta iglesia, Señor. Te pedimos por todos los hermanos, por todas las personas que hemos podido escuchar esta palabra, que podamos analizar, meditar cada una de ellas, Señor, y guardarla en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos la gloria, Señor, que solo tú te mereces, Padre. A ti sea toda la gloria, honra y poder, en el nombre de Cristo. Amén. Nuestra doxología se encuentra en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor os bendiga.